Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu conmueve a todos al leer por primera vez una carta que escribió para Halil İbrahim Ceylan en plena entrevista. Lo que reveló cambió por completo lo que creíamos saber sobre su relación. Lo que comenzó como una entrevista común para una revista de entretenimiento turca, terminó con uno de los momentos más emocionales vividos frente a una cámara. Esla, conocida por su discreción y elegancia, aceptó hablar sobre su trayectoria, sus proyectos futuros y, por supuesto, sobre su vínculo con Halil İbrahim. Pero nadie esperaba lo que estaba por suceder. Tengo algo que he guardado durante mucho tiempo. Es una carta que escribí para Halil cuando todo terminó. Nunca se la envié. Nunca la leyó. Pero creo que hoy es el momento, dijo Esla mientras buscaba en su bolso una hoja doblada con cuidado. El ambiente en el set cambió por completo. El silencio era absoluto. La actriz abrió la carta, respiró profundo y comenzó a leer. Querido Halil, si estás leyendo esto, significa que al fin decidí liberarme de todo lo que callé. No te escribo para reprochar, sino para agradecer. Gracias por haber sido mi refugio en los días grises, por abrazarme sin preguntas, por mirarme como nadie más lo hizo. La voz de Esla comenzó a quebrarse a medida que avanzaba en la lectura. Te amé en silencio, incluso cuando nos alejamos. Aprendí a fingir que todo estaba bien, que el tiempo curaría, pero hay heridas que siguen latiendo. Esta carta no busca una respuesta, busca paz. La periodista, visiblemente impactada, intentó intervenir, pero Esla levantó la mano con una pequeña sonrisa. No, aún no he terminado. La carta continuaba con recuerdos compartidos, pequeñas anécdotas y frases que dejaban entrever lo profundo del vínculo entre ambos. Recuerdo cómo me hacías reír cuando yo quería llorar, cómo entendías mis silencios. No fuiste perfecto, ni yo tampoco. Pero fuiste real, y eso basta. El momento fue tan íntimo y genuino que los técnicos en el set dejaron de moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido para escuchar esa declaración que nunca fue enviada, pero que ahora estaba siendo compartida con todo el mundo. Al terminar, Esla se tomó unos segundos para recomponerse. Nunca tuve el valor de decírtelo en persona, Halil. Pero esta carta fue siempre tuya. Hoy, al leerla, siento que cierro un ciclo. Y espero que, de alguna forma, estas palabras te encuentren. La reacción de Halil no se hizo esperar. Aunque no estaba presente en la entrevista, las redes explotaron con fragmentos del video. Horas más tarde, publicó un mensaje en sus historias. Algunas palabras llegan cuando menos lo esperas, pero justo cuando más las necesitas. Gracias por tu verdad, Esla. Días después de la emisión de la entrevista, un nuevo giro sorprendió a todos. Halil İbrahim Ceylan solicitó un espacio en el mismo programa para expresar su propia verdad. La producción no tardó en aceptar, sabiendo que el encuentro conmovido de emociones entre ambos actores había tocado profundamente a la audiencia. Con la mirada seria pero serena, Halil apareció en el set vestía sobrio, con una camisa azul oscuro y una libreta pequeña en la mano. El ambiente era tenso. El conductor le preguntó directamente si había visto la entrevista de Esla. Él asintió. La vi solo, en casa, de madrugada. No pude dormir después de escucharla. Me hizo recordar cosas que creía que ya había dejado atrás, pero que en realidad siempre estuvieron ahí. Después de unos segundos de silencio, Halil sacó su libreta y dijo, no soy muy bueno con las palabras habladas cuando se trata de emociones. Así que también escribí algo. Y comenzó a leer. Esla, no sé si estas palabras lleguen hasta ti de la misma forma en que las tuyas me atravesaron. Pero aquí estoy, intentando corresponder desde lo más sincero que tengo. Cuando leí tu carta, sentí que estabas ahí, frente a mí, mirándome con esos ojos que tantas veces me calmaron sin decir nada. Y entendí que todavía me importa lo que tú sientes, más de lo que yo mismo aceptaba. La emoción se apoderó del estudio. Halil continuó,
nunca respondí tus silencios porque pensé que era lo mejor. Me equivoqué al creer que el tiempo nos curaría sin enfrentarnos a lo que dolía. Y hoy, después de escucharte, me doy cuenta de que nos debemos una conversación que nunca tuvimos. Gracias por tus palabras. Me llegaron como un abrazo en una noche de frío. Las redes sociales estallaron una vez más. La etiqueta con sus nombres combinados volvió a ser tendencia. Se compartieron miles de videos con ambos fragmentos, creando montajes, análisis del lenguaje corporal, teorías sobre un posible reencuentro y mensajes de apoyo incondicional por parte de sus seguidores. Mientras tanto, Sla rompió el silencio con una simple pero significativa historia en su perfil, una imagen de un atardecer en la playa, acompañada por la frase, a veces, el alma también necesita ser escuchada. Los medios empezaron a especular con una posible reunión entre los actores, y aunque ninguno confirmó un encuentro presencial, fuentes cercanas aseguran que ambos están en contacto nuevamente. Incluso se rumorea que han acordado verse, lejos de cámaras, para tener esa conversación pendiente. Una reportera que trabaja para la misma revista que organizó la entrevista original declaró, Sla no lo hizo por espectáculo. Se notaba que fue algo muy íntimo para ella. Y Alil tampoco buscó atención. Ambos se expresaron con una madurez emocional admirable. Lo que venga ahora dependerá solo de ellos. Los fans no pueden evitar ilusionarse. Lo que hay entre ellos es único, escribió una seguidora. No todos tienen la suerte de reencontrarse desde el amor y la sinceridad, comentó otro. Algunos usuarios incluso comenzaron a enviar mensajes pidiendo una colaboración artística entre ambos, como una obra de teatro, una nueva serie o una película, para revivir la química que ya han demostrado tener en pantalla. Por el momento, ni Sla ni Alil han dado detalles sobre sus próximos pasos juntos, pero todo indica que este intercambio de cartas podría haber sido la chispa que necesitaban para sanar heridas pasadas. Lo que sí es seguro es que esta historia ha tocado corazones. Porque no se trata solo de dos figuras públicas hablando de su vínculo. Se trata de dos almas que, a pesar del tiempo, del dolor y de la distancia, siguen conectadas por algo que va más allá de las palabras. ¿Y tú, qué estás viendo este video? ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, o que a veces es mejor quedarse con los buenos recuerdos y seguir adelante? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal. Seguiremos contándote todo lo que ocurra con esta pareja que, sin decirlo del todo, aún tiene mucho por decirse. No olvides suscribirte al canal y compartir este video si te emocionó tanto como a nosotros. Hasta la próxima.